de sus adversidades son en realidad sus más grandes bendiciones? ¿Tienen idea de eso? ¿Tienen idea de cuál fue la bendición más grande que jamás entró en mi vida? Aquellos de ustedes que saben lo suficiente sobre mí, ¿tienen alguna idea de lo que es? Por supuesto, fue la pérdida de mi madre. Y normalmente dirían que eso sería la mayor catástrofe que podría ocurrirle a un niño, perder a su madre a la edad de 9 años. ¿Por qué digo que fue la mayor bendición? Debido a que me trajo una nueva madre que tomara su lugar, quien fue responsable de todo lo que he logrado y todo lo que voy a lograr. En gran parte responsable por lo menos, y sin su influencia, todavía estaría luchando con serpientes de cascabel, vendiendo licor de montaña y peleando por los feudos. Mis parientes siguen haciéndolo, y no había razón para esperar que yo no lo hiciera. He tenido muchas otras adversidades, y quiero decirles que sin aproximadamente 20 adversidades importantes que me pasaron, nunca habría sido capaz de comprobar la solidez de esta filosofía y que hay una semilla de un beneficio equivalente en toda adversidad. ¿Pueden imaginar una peor adversidad que informarle a un hombre en un hospital que su hijo nació sin orejas y ningún signo de audición y que iba a ser sordo y mudo toda su vida? ¿Pueden imaginar una peor adversidad que esa? Siempre estaré agradecido de que eso sucediera, porque gracias a mi contacto con la inteligencia infinita, le improvisaron una especie de sistema de audición que le dio el 65% de su audición normal, y con un aparato auditivo logró el 100%. Aprendió a vivir una vida normal, y yo tuve la mayor demostración del poder de la fe. No podría haberlo conseguido de otra manera. No podría haberme dado cuenta de eso por segunda mano. Tuve que hacerlo de primera mano. Nunca acepté la aflicción de ese niño, ni siquiera antes de verlo, ni siquiera después de verlo. Nunca la acepté. Sus familiares lo aceptaron. Querían que fuera a una escuela para niños desfavorecidos, en donde aprendería lenguaje de señas, en donde aprendería a leer los labios. Yo no quería que él supiera que existían tales cosas. Cuando tuvo la edad suficiente para ir a la escuela, tuve que pelear con las autoridades de la escuela cada año. Cada vez que llegaba el momento en el que querían mandarlo a una escuela para niños desfavorecidos, en donde iba a mezclarse con otros niños y ver que existían aflicciones. Pero yo no quería que él supiera que había tales cosas, y enseñé desde el principio que el no tener orejas era una gran bendición, y él lo creyó, y resultó que la gente tenía compasión de él, hacían cosas para él que no hubieran hecho de ninguna otra forma. Consiguió un trabajo como vendedor para el puesto de periódicos de los sábados por la tarde y superó a cada vendedor en los Estados Unidos. Muchas veces salió con $5 de mercancía y volvía con 10 en efectivo. Lo hizo muchas veces. La gente lo miraba y decía, «Oh, pobrecito pequeñín, sin orejas y vendiendo periódicos. Supongo que sus padres deben ser muy pobres». Y le daban un billete de $1 en lugar de 95 centavos. Decían, «Puedes conservar el resto». Y muy frecuentemente obtendría $1 por cada periódico que vendía por la tarde. Él no era consciente en lo absoluto de que tuviera ninguna aflicción. Estaba viviendo una vida perfectamente normal porque yo le enseñé que una aflicción, que cualquier tipo de aflicción puede ser transmutada en un beneficio. Así que esto es algo asombroso, ¿no es así? Considerar que es cierto, pero es cierto. Como ya he dicho, el solo hecho de escucharme decir eso no significará nada en lo absoluto, a no ser que comiencen a mirar en sus propias experiencias, a hacer un inventario y ver qué pasa en el futuro. Habrá cosas que les sucederán en el futuro que serán desagradables y tal vez a mí también, pero les diré lo que voy a hacer cuando algo desagradable me ocurra. Inmediatamente voy a transmutarlo en algo agradable. Inmediatamente. Y entonces, todavía estoy hablando de los fundamentos de la fe. El respeto hacia uno mismo, expresado a través de la armonía con la propia conciencia, es sin duda un factor importante en la fe aplicada. El respeto hacia uno mismo, expresado a través de la armonía con la propia conciencia. ¿No es algo maravilloso que el Creador creó? Y después todos dicen qué es lo que está bien y lo que está mal, pero no tienen que preguntarle a nadie. ¿No es algo maravilloso? No tienen que preguntarle a nadie qué es lo que está bien y mal. Su propia conciencia se los dice, a no ser que la conviertan en una conspiradora en vez de una cooperadora, al asfixiarla, al no responder a ella. Es algo que la gente hace. La conciencia puede ser no solo una guía, sino que también ayudar a un conspirador a corromper, puede ayudar a encubrir su maldad. Y una gran cantidad de personas la utilizan para ese fin, créanme, la tienen asfixiada.
Si eso no fuera cierto, no habría tanta gente tan salvaje sueltas en el mundo de hoy que destruye los planes para iniciar guerras más grandes y desmedidas. No tienen conciencia, mataron a la conciencia. La conciencia es una cosa maravillosa. Siguiente. Esto es lo que deben hacer para crear una actitud mental favorable para la expresión de la fe. En primer lugar, tienen que saber lo que quieren y determinar qué es lo que tienen que dar a cambio. Deben saber qué es lo que quieren en la vida. Y no me refiero solo a su propósito principal, sino a sus propósitos menores. ¿En qué tipo de casa desean vivir? ¿Qué tipo de auto desean conducir? ¿Qué tipo de armario quieren? ¿Qué tipo de educación quieren que tengan sus hijos? ¿Qué clase de regalo de cumpleaños van a comprarle a su esposa? Y será mejor que compren uno bueno si desean mantener buenas relaciones con ella. ¿Qué tipo de pastel van a hornear para su esposo en su cumpleaños? Y más vale que sea uno bueno. ¿Sabían, damas y caballeros casados en particular, sabían ustedes que no son las grandes cosas en la relación entre un hombre y su esposa las que cuentan? Son las pequeñas cosas las que cuentan. Así es, son las pequeñas sutilezas. Las pequeñas cosas que mi esposa prepara para mí, y no me refiero a la comida. Las pequeñas fiestas, las pequeñas visitas, los viajes que ella prepara para mí cuando estoy en casa. No son grandes de alguna forma, pero en otra forma, son muy sentimentales y mantienen viva esa relación que teníamos antes de casarnos. Todavía nos cortejamos el uno al otro. Creo que ahora la cortejo más que antes, porque después de todo, no solamente la tengo, sino que tengo que conservarla. Eso es importante. Nos divertimos mucho con estas cosas improvisadas, aunque no encontrarán nada de esa información en mis notas. Pero solo diré que son estas cosas tan íntimas las que traen alegría a mi vida. Y esto sería igualmente aceptable en su vida también. Son las pequeñas cosas en su vida las que marcan la diferencia entre la felicidad y la infelicidad. Siguiente. Cuando afirmen el objeto de su deseo a través de la oración, permitan que su imaginación los vea a ustedes mismos ya en posesión de aquello a lo que están aspirando. Ahora, podrían decir que eso requiere de una gran cantidad de fuerza de voluntad y determinación, pero si perseveran se darán cuenta que en realidad no es tan difícil hacerlo. En primer lugar, es fácil para mí hacerlo porque jamás voy tras algo de lo que no me he previamente vendido la idea de que no solamente tengo el derecho a tener, sino que voy a ganar ese derecho al dar algo a cambio. Y esa es la mejor estrategia de ventas en el mundo. Cuando le venden a una persona una idea, mercancía o servicio, si ustedes saben sin lugar a dudas que van a darle el mejor valor a su dinero, y hasta más. Y si saben eso antes de siquiera comenzar a hacerlo, algo pasa en ustedes que les permite hacer algo por esa persona, y a su vez, eso hace que esa persona haga algo a cambio por ustedes. Es la verdadera cumbre del dominio del arte de vender. Saben que ya he dicho esto varias veces, damas y caballeros, y aún arriesgándome a aburrir a algunos, lo voy a repetir. Si quieren que sus oraciones sean eficaces, no esperen hasta el momento en el que tengan la necesidad de hacerlas. Construyan el hábito de la oración cuando no necesiten nada. Y entonces, ¿cuál es el motivo por el que orarían? Por gratitud de lo que ya tienen, ¿cierto? ¿No sería algo interesante si les diera una tarea de esta lección en este momento? La tarea de que escriban todo aquello por lo que están agradecidos en este mundo antes de ir a dormir esta noche. Y les voy a dejar esta tarea a cada uno de ustedes, y quiero que la completen. Será una de las sorpresas más grandes de su vida. Es posible que tengan muchas cosas que no desean, pero también tienen muchas cosas que sí desean. Escriban solo 7 y expresen gratitud por tener estas cosas en su vida. Y ciertamente pueden comenzar con el hecho de que están aquí en este país en donde tienen libertad de expresión, libertad de acción, libertad de pensamiento y libertad de oportunidades. Sin duda eso encabezaría la lista, porque en otros países no tienen tanto. Y entonces pueden escribir todas las cosas por las que están agradecidos y empezar a expresar gratitud cada noche y cada día. Manténganse abiertos a que su mente los guíe desde dentro. Ahora, ¿qué suponen que quiero decir con esto? Corazonadas, sí. Les llegan corazonadas. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Irrespetuoso. No sean irrespetuosos con las corazonadas. Trátenlas con cortesía. Examínenlas. Y es posible que se den cuenta de que algunas de estas muy inusuales corazonadas que vienen a ustedes les traen mensajes que necesitan para superar cualquier obstáculo. Y no importa lo que estén haciendo, cuando los inspire una corazonada,
procedan a hacer un plan creado por su imaginación que los lleve en la dirección de lo que desean. Acepten el plan y al mismo tiempo actúen en consecuencia. Y recuerden siempre que no puede existir tal estado mental como la fe sin tomar las acciones adecuadas. Sin la acción, la fe está muerta. Cuando se sientan abatidos por la derrota, como es posible que suceda en muchas ocasiones, recuerden que la fe de un hombre es puesta a prueba muchas veces y que su derrota quizás sea solo uno de esos momentos de prueba. ¿No es asombroso y alentador el reconocer que cuando se enfrentan con la derrota, probablemente solo están siendo puestos a prueba ante los ojos de su Creador para ver si son hombres o son gusanos? Y créanme que todos pasamos por estos momentos de prueba. Y los que sobreviven a estas pruebas y salen triunfantes con una fe inquebrantable son los que llegan a ser verdaderamente grandes en la vida. No creo que exista ninguna duda en el mundo de que es el plan del Creador que todos aquellos que aspiran a cualquier cosa por encima de la mediocridad deben pagar el precio de someterse a prueba tras prueba en lo que respecta a su fe. No creo que haya ninguna duda al respecto. Veo evidencia en todas partes de que eso es cierto. Cualquier estado mental negativo destruye el poder de la fe y da lugar a un resultado negativo. Su estado mental lo es todo. ¿Por qué creen que subrayé en sus notas que su estado mental lo es todo? Lo subrayé para hacer énfasis. ¿Por qué creen que querría hacer énfasis en esa declaración? Es correcto, porque es lo único sobre lo que tienen control. Lo único en este mundo sobre lo que tienen control es su estado mental. Y ciertamente denota el hecho de que el Creador tenía el propósito de que este fuera el activo más importante que tienen. Es porque al usar esta mente, pueden proyectarla en cualquier objeto o cualquier logro que elijan. Su educación, sus antecedentes, su nacionalidad, su religión no tienen ninguna influencia en su capacidad para lograrlo. Es el estado mental lo que determina cómo y qué y cuándo lo alcanzarán. Eso es para mí el más profundo de todos los conocimientos de la humanidad, el más profundo de todos. Es el hecho de que la más humilde de las personas puede tomar posesión de su propia mente, puede colorearla de cualquier forma que elija, puede proyectarla hacia lugares altos o al suelo, puede hacer que sea un éxito o que sea un fracaso. Tan solo el cambio de su actitud mental cambia el éxito en fracaso casi instantáneamente. El deseo ardiente es el tipo de material del cual se crea la fe. ¿Saben qué es un deseo ardiente? Deseo obsesivo. Obsesivo significa que un deseo tome posesión de ustedes, que les obsesiona. Ahora, hay muchos deseos en el mundo, pero no son deseos ardientes y no son deseos obsesivos. La mayoría de las personas nunca en su vida expresan o nunca experimentan un deseo obsesivo por nada. Comenzamos con esperanzas o deseos por las cosas. Todo el mundo desea mucho dinero sin tener que trabajar para ello. Bueno, quizás no todo el mundo. Por supuesto que mis estudiantes no. Pero mucha gente, la mayoría de la gente dirá que desea cosas. Desean un Cadillac cuando conducen un Ford. Si quieren Cadillac y si están decididos, salgan y vean si el trabajo que tienen los coloca en una posición de tener derecho a tener un Cadillac. Pero si no quieren un Cadillac, lo más probable es que conduzcan un Ford el resto de su vida. Tienen que desear las cosas. Tienen que quererlas con un deseo ardiente. Y entonces tienen que hacer algo con ese deseo ardiente. ¿Qué es? Acción. Tienen que empezar justo en donde están. Tienen que tener fe en su capacidad, comenzar justo en donde están y tomar acción. Ahora, hay una gran cantidad de ejemplos de hombres con grandes logros. No voy a hablar de ellos. Ustedes ya los conocen, pero hay una persona en particular sobre la que quiero llamar su atención. Se trata de Helen Keller. Ella creía que iba a aprender a hablar, a pesar del hecho que había perdido el habla, la vista y la audición. ¿Pueden imaginar eso? Perdió el uso del habla, la vista y la audición a una edad temprana. Ella no podía oír, no podía ver y no podía hablar. Y sin embargo, sabían que, por supuesto que saben, Helen Keller se convirtió en una de las mujeres mejor educadas en el mundo. Ella está más en contacto con las relaciones públicas y asuntos cívicos alrededor del mundo que 9/10 partes de las mujeres que tienen todos sus sentidos. ¿No es algo asombroso que todo lo que ella tiene para guiarse es la vibración? Si alguien habla con ella, ella coloca los dedos en los labios de esa persona y puede darse cuenta de lo que está diciendo al utilizar las puntas de sus dedos, en parte por la vibración.
Piensen en eso. Una mujer con una minusvalía de ese tipo. Piensen en todo el camino que siguió para obtener alegría de la vida. Logró prestar servicios útiles, dar discursos, ya que en cierto modo aprendió a hablar. Logró hacer un gran trabajo cuando la mayoría de la gente se hubiera conformado con un recipiente de hojalata y un montón de lápices en una esquina al tener cualquiera de esas aflicciones. Mientras formaba parte del personal de Franklin D. Roosevelt, siempre pasaba por la esquina de la Avenida Pensilvania y una calle cerca de la Casa Blanca. Todos los días al pasar veía a un hombre sentado allí con un recipiente de hojalata y algunos lápices. Conocía a ese hombre que había perdido el uso de sus piernas. Él tenía exactamente la misma aflicción que Franklin D. Roosevelt y sucedió casi al mismo tiempo. Y me enteré que tenía una mejor educación que la que Franklin D. Roosevelt tuvo. Pero allí estaba él, con un recipiente de hojalata y algunos lápices, tratando de ganarse la vida mendigando. Estaba a solo una cuadra de distancia del hombre con la posición más importante y con más responsabilidades en todo el mundo. Un hombre a cargo de una gran nación que también había perdido el uso de sus piernas. Pero él no había perdido el uso de su cerebro. No había perdido la confianza en sí mismo. Estas aflicciones que vienen, a veces pueden llegar a ser una gran bendición. Muy frecuentemente nos enseñan que podemos vivir sin un ojo, o sin ambos ojos, o sin piernas o sin manos. Podemos vivir sin muchas cosas si tenemos la actitud mental correcta hacia lo que queda de nosotros. Eso es importante. Si tienen fe, mantengan su mente en lo que quieren, no en lo que no quieren. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo hace uno para mantener su fe fuera de las cosas que no quiere? Busquen esta palabra, transmutar, y vean lo que significa. Ya saben lo que significa, pero de cualquier forma búsquenla en el diccionario, ya que será más impresionante en su mente subconsciente. La forma de mantener su mente fuera de las cosas que no quieren es transferir su mente a cosas que desean y empezar a hablar de ellas, empezar a dar gracias porque ya se presentaron. Esto sonaría perfectamente tonto para cualquiera que no sepa lo que está haciendo, pero no va a sonar tonto para ustedes, porque sí saben lo que están haciendo. Están hablando con su mente subconsciente, se están volviendo a educar. Están manteniendo su mente fija en las cosas que quieren y dejando fuera las cosas que no quieren. Y para hacer eso hay que seguir hablando, tienen que seguir pensando. No se puede hablar sin pensar. Bueno, algunas personas pueden, pero la mayoría de la gente no pueden. Sigan hablando de cosas que quieren, y si alguna vez se sienten mal o desanimados, o con falta de coraje, les daré un buen remedio para eso. ¿Me lo permiten? Siéntese y comience a enumerar. En el número 1, lo que más desea en la vida. En el número 2, lo siguiente que más quieren en la vida. En el número 3, lo siguiente que más quieren en la vida. Y cuando lleguen a la casa en que quieren vivir, describan la cerradura que quieren que tenga y la superficie que quieren que tenga, o si desean que esté en la cima de la colina o hacia abajo en la carretera, o a qué distancia de la carretera, el número de habitaciones que desean que tenga la casa, cómo desea que esté amueblada cada habitación. Pasarán momentos muy dichosos decorando esas habitaciones. Esto será mejor que ir a mirar qué artículos comprarían a través de los escaparates de las tiendas, porque solamente tiene 2 piernas y con ellas solo se puede caminar cierta distancia. Vean en su mente los artículos que adquirirían que están a través de los escaparates de las tiendas, y créanme que terminarán apartando su mente de esa lista y comenzarán a hacer algo constructivo y educarán a su mente subconsciente para que esté en el lado correcto de la calle y lejos del otro lado en donde están las vías del ferrocarril. La tarea que les estoy dando ahora no es tonta, no es broma, es una tarea real y obtendrán una gran dicha al hacerlo. Empiecen a hacer algo físicamente, empiecen a escribir las cosas que quieren cuando cualquier cosa les moleste. No sé qué es lo que pasa cuando una persona decide lo que quiere y está determinada a conseguirlo. Todos los poderes del universo parecen acudir en su ayuda para que lo obtenga. No sé por qué es, pero les diré algo y eso es suficiente para mí. Hay muchas cosas en este mundo que no entiendo. Hay muchas ventajas que puedo utilizar que no entiendo, pero no necesito entenderlas. Sé qué botones presionar para obtener el resultado que quiero y no es necesario que sepa qué es lo que sucede entre el momento de presionar ese botón y el resultado que se obtiene. Sé que si siguen las instrucciones de esta filosofía, serán capaces de tomar posesión de su propia mente. Serán capaces de obtener las cosas de la vida que desean.
Serán capaces de hacer que la vida les pague en los términos que ustedes decidan. Lo sé. ¿Cómo creen ustedes que sé que cualquier persona realmente puede hacer que la vida le pague por punto y en los términos que decidan en vez de aceptar las circunstancias? ¿Cómo es que sé eso? Hay solo una forma en que podría saberlo, y es por mi propia experiencia. Puedo decir con la misma seguridad con la que puedo afirmar que estoy parado aquí en esta plataforma hablando con ustedes, que no hay una sola cosa en este mundo que no pueda conseguir fácilmente si la quisiera. Ninguna cosa. ¡Qué afirmación tan extraordinaria! Digo que es una afirmación extraordinaria porque si retrocedemos unos pocos años, contrasta con lo que podría haber dicho en ese entonces, antes de aprender el secreto de conseguir todo lo que quiero. ¿Saben que hubo un tiempo en el que llevaba en mi propio bolsillo los fósforos con los que estaba incendiando mi casa de oportunidades? No lo sabía en ese momento, y finalmente me deshice de esos fósforos y empecé a construir esa casa de oportunidades. Y me encontré con que la casa se asemejaba a la imagen que había construido en mi mente, hasta el más mínimo detalle. No hay tal cosa como una fe en blanco. Debe haber un objetivo definido, un propósito, una meta antes de poder tener fe en cualquier cosa. La fe es una actitud mental en donde la mente está libre de todos los miedos y dudas y dirigida hacia el logro de algo definido, de la inspiración de la inteligencia infinita. La fe es una guía. No es nada más que eso. ¿Alguna vez han pensado en eso? La fe es una guía. No es nada más que eso. La fe no va a salir y conseguirles ese Cadillac, o ese abrigo de mink, o esa nueva casa que quieren, o un mejor trabajo, o un mejor negocio, o aquellas plantas de trabajo que necesitan si son profesionales. La fe no va a hacer eso, pero la fe los guiará en cuanto a cómo pueden hacerlo, y encontrarán siempre que hay un papel que tienen que jugar. Los creadores sabiamente organizaron todo de tal forma en la que podemos producir nuestros alimentos desde el suelo de la tierra. Todo lo que podemos comer o usar viene de la tierra, todo. La inteligencia infinita ha proporcionado muy sabiamente este sistema por el cual pueden estar seguros de obtener sus alimentos de la tierra. ¿Cómo? Al cumplir con las leyes de la naturaleza, al plantar la semilla, se planta la semilla en la tierra que fue previamente examinada para asegurarse que tuviera todos los elementos necesarios. Se planta en la temporada adecuada. Se planta en la profundidad de la tierra adecuada. Se hacen todas esas cosas en la forma de un esfuerzo extra. Se hace todo por adelantado y entonces, ¿qué se hace? ¿Regresar al día siguiente y comenzar a cosechar? No, se le da el tiempo necesario. Averiguarán qué es lo que la naturaleza requiere con la finalidad de producir, de convertir una semilla de trigo en plantas de trigo con 500 o 1000 granos y se cumple con las leyes de la naturaleza. Eso es lo que se hace. Y es exactamente lo mismo en relación con el tema de la fe en lo que respecta a cualquier cosa en la que esperen orientación. Tienen que hacer su parte. Tienen que hacer su parte. Siempre se encontrarán que hay una parte que tienen que hacer en relación a cualquier ejemplo de demostración de la fe.